Muy bien, aquí estamos con otro diagrama de posición contratiempo para el tema de física. En este caso, me pide que interprete cada etapa del movimiento descrito por esta curva que corresponde a un diagrama posición contratiempo. El tiempo va a estar dado en segundos y la posición en metros. Entonces empezaría desde cero, pero el punto Z, que es donde empieza el movimiento, por así decirlo, no corresponde al origen. Parte de una coordenada Z. Luego avanza hasta un punto A donde la coordenada es 106 y para entonces ya el tiempo corresponde a 7 segundos. Luego avanza hasta el punto B donde la coordenada hasta el punto B donde la coordenada vale 195 metros y ya para entonces han transcurrido 11 segundos y medio. Llega al punto C donde ya a los 23 segundos alcanzó la coordenada 250 metros. Después su coordenada se reduce del punto D al punto E hasta llegar a 216. Cambió de 250 a 216, para entonces el tiempo ya son 43 segundos. Y termina la etapa a los 57 segundos, donde ya la coordenada le corresponde de 93 metros. Entonces tenemos que observar qué tipo de movimiento va a ser. La etapa de Z a A no es una línea recta en el diagrama. Y cuando es una línea recta significa que la velocidad es constante porque la tangente de esa recta es la misma. Entonces lo que se hace es analizar qué pasa con el desplazamiento. El desplazamiento sería una resta de coordenadas, coordenada final menos inicial. Para esta etapa, de la etapa 1 de Z a A, la coordenada final es 106 y la coordenada inicial 60. Quiere decir que la coordenada aumentó y por lo tanto la resta de coordenadas resulta en positivo. La velocidad tiene que ser siempre del mismo signo del desplazamiento, entonces la velocidad es positiva. Pero la velocidad no es constante porque corresponde a una línea curva en el diagrama posición contratiempo. Para que fuera constante tendría que ser una línea recta donde su inclinación sea la misma. Y entonces aquí esta es variable. Pero hay que ver qué pasa, cómo es esa variación para ver si es movimiento acelerado o desacelerado. Entonces nos valemos de trazar rectas tangentes precisamente. En esta zona la curva tiene una recta tangente prácticamente horizontal en este punto. Conforme va avanzando el tiempo, las rectas tangentes horizontales van cambiando de inclinación. Ahí ya aumentó el ángulo de inclinación y conforme avanza el tiempo, la inclinación vuelve a aumentar. Entonces al aumentar el ángulo implica que la velocidad va aumentando. Entonces la velocidad es variable pero aumenta. Y si aumenta es movimiento acelerado. Es movimiento acelerado. Vamos a ver ahora qué pasa de A a B. De A a B, ¿qué ocurre? Cambian sus coordenadas nuevamente de 195, que es el punto final para esa etapa, estaba en 106. Otra vez, el desplazamiento es positivo, es una resta de coordenadas que sería 195 menos 106, es un valor positivo. Por lo tanto, la velocidad también va a ser positiva. Pero ya es una línea recta de A a B, y si es una línea recta ya corresponde al modelo de que la velocidad va a ser constante porque el ángulo de inclinación es el mismo. Y entonces movimiento uniforme. Cuando la velocidad se mantiene constante decimos que es movimiento uniforme. Ahora vamos a ver la etapa de B a C. De B a C es otra línea curva. Entonces otra vez el desplazamiento es positivo porque la coordenada en C es mayor que la coordenada en B. Entonces desplazamiento positivo. La velocidad también va a ser del mismo signo del desplazamiento, pero la velocidad ahora es variable. Nuevamente, ya no es una línea recta de B a C. Entonces para saber si la velocidad aumenta o disminuye, otra vez trazamos rectas tangentes a esta curva. Aquí la recta tangente es prácticamente la inclinación de la recta de A a B. Conforme avanzamos en el tiempo, las rectas tangentes van disminuyendo su ángulo hasta llegar a un ángulo tal vez 0 en el punto C. Y si el ángulo disminuye, significa que la tangente disminuye, que corresponde a desplazamiento entre tiempo. Hay que recordar que si yo tengo un triángulo y tengo este ángulo, este es el desplazamiento, este es el intervalo de tiempo, la tangente es opuesto de entre adyacente. Y la tangente representa precisamente la variación de posición entre la variación de tiempo, desplazamiento entre tiempo transcurrido. Y entonces aquí se ve cómo va disminuyendo el ángulo y por lo tanto la velocidad va a disminuir, es disminuye.
Y si la velocidad disminuye es porque es movimiento desacelerado. Luego llega al punto C. Y del punto C al punto D, la coordenada se mantiene constante. Entonces, ¿qué ocurre? No hay desplazamiento. El desplazamiento es cero. La velocidad es cero. No hay movimiento en esa etapa. ¿De acuerdo? Aquí sería la conclusión. No hay movimiento. ¿De acuerdo? Se mantuvo la misma coordenada. Ahora viene la parte interesante porque va a cambiar su posición de D a E. Entonces esta es la etapa, este es el punto final para esta etapa, este es el punto inicial, termina en E, empezó en D, el tiempo sigue transcurriendo, en esa etapa transcurrieron 10 segundos y la posición disminuyó. Y entonces el signo del desplazamiento, que es coordenada final menos inicial, si lo que queremos hacer es 216, que es la final, menos 250. ¿Qué pasa? Que el resultado da un signo negativo. Es desplazamiento negativo. Y si es desplazamiento negativo, la velocidad es negativa. Y también es variable, nuevamente. ¿Por qué va a ser variable? Porque aquí hay una curva del punto D al punto E que corresponde a cómo se comporta la posición respecto al tiempo. No hay una variación uniforme de la posición. No se cumpliría esta fórmula. Y entonces hay que trazar rectas tangentes. En este punto la recta tangente es prácticamente horizontal, coincide con la tangente, con la recta CD. Pero luego empieza a cambiar su ángulo. Y entonces va a empezar a cambiar su ángulo. Y al cambiar su ángulo es negativo. Bueno, no es negativo el ángulo, la tangente va a ser negativa. Porque el ángulo ya es de más de 90 grados. Y entonces si es de mayor de 90 grados significa que es una tangente negativa y esa viene porque es un desplazamiento negativo. Pero ¿qué le va a pasar a la velocidad? La velocidad en ese momento era 0 y la velocidad va a empezar a disminuir. Pero no disminuye en magnitud. Valía 0, ahora va a ser menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Es como un auto que va en reversa, tiene desplazamiento negativo, se empieza a mover precisamente con esa velocidad negativa y al echar reversa empieza a acelerar. Entonces movimiento acelerado. Disminuye no en magnitud, la magnitud aumenta, tenía velocidad 0, luego menos 1, luego menos 2. Pero si ubicamos una recta numérica, aquí está el 0 y la velocidad va cambiando de 0 a lo mejor a menos 1 y luego a menos 2. Se va moviendo la coordenada de la velocidad hacia la izquierda, por eso se dice que disminuye. Pero coinciden el signo de la velocidad y el signo del desplazamiento, todos serían negativos y entonces movimiento acelerado. Vamos a ver qué pasa de E a F. De A a F, nuevamente hay desplazamiento, esta coordenada es menor que la coordenada E. Entonces el desplazamiento es negativo, la velocidad es negativa, es una línea recta, entonces ¿qué tipo de movimiento es? Movimiento con velocidad constante, pero de signo negativo. Y entonces no hay aceleración. ¿De acuerdo? ¿Qué va a pasar? Es movimiento uniforme. Pero en esa etapa la velocidad es negativa y el desplazamiento también. Podría llegar un momento en que llegue a un punto que esté aquí, en esta coordenada, implicaría que llegó al origen de coordenadas. Y si siguiera, entonces tendría una coordenada negativa, es decir, si lo de hacia adelante es positivo, tendría una coordenada hacia atrás. Ahorita en el siguiente video analizamos nuevamente y resolvemos ya con datos numéricos para cada etapa.